Ahora sí. Está Bueno, trancada la cosa. sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces con lo de la clase pasada. Ya más o menos habíamos visto un pequeño enfoque de lo que era un intensificador de imagen. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Básicamente el esquema general de un intensificador de imagen lo pueden encontrar en la literatura como lo ven acá, en el bullón está como esto sencillito, y esto es el Yo no Dillinger. escucho nada, soy el único. Yo tampoco, ¿eh? No, yo personalmente no escucho nada, está muy trancado. Nada, Profe, se nada está se escucha. trancando todo. Mm. Hola, ahora sí estamos todos. Sí, ahora sí se escucha. Ahora Ahora sí, sí se profe. escucha mejor. Bien. Problemas técnicos. Espero que se escuche mejor en forma constante de acá en adelante. Bien. Vamos a grabar. No, ya está grabando. Bien. Chicos, como les decía, en la clase pasada, un intensificador de imagen es básicamente un artefacto que intensifica la señal de entrada, recibe la señal de entrada, la transforma y la intensifica en intensidad de luz, básicamente. Está caracterizado por ser como un tubo al vacío, es muy parecido a un tubo de rayos X, porque es un tubo al vacío con una diferencia potencial entre sus dos polos, que hace que estos electrones se focalicen de un lugar a otro y se aceleren de esta manera. Y posee del lado hacia el paciente, es como vimos hasta en la clase pasada, que es como un tambor, un cilindro en forma de tambor, con una parte, con un cilindro más, con un círculo más amplio que va hacia el paciente, como esto que vemos acá, y un extremo más angosto que es donde se ubicaría el fósforo de salida. En el esquema lo vemos como lo tenemos aquí. Un sector de entrada que recibe todos los fotones X, remanentes o que salieron, o que básicamente se atenuaron poco y llegaron al receptor, y van a incidir en lo que se le denomina elemento de entrada o elemento fosforescente de entrada o fósforo de entrada también. Básicamente lo que vamos a ver que este elemento de entrada, este fósforo de entrada, consta de varias capas. Primero tiene una ventana de entrada que es básicamente una lámina de metal que la separa del vacío del interior. Luego una pantalla luminiscente, básicamente lo que va a hacer esta pantalla luminiscente es generar luz a partir de estos fotones X que le llegan. Y luego un fotocátodo que convierte esta luz en electrones. Dichos electrones, una vez generados desde el fotocátodo, son acelerados y focalizados hacia el fósforo de salida que tenemos en el otro extremo. Esa aceleración y focalización debido a una diferencia potencial que existe entre los dos polos de este tambor, se deben a estas lentillas electrostáticas que circulan alrededor de todo el cilindro al vacío y que son básicamente bobinas de repulsión, bobinas que generan una corriente de repulsión de los electrones, una corriente negativa. Y esta corriente negativa puede variar de una lentilla a otra generando determinados gradientes, que hacen que estos electrones se focalicen de diferente manera hacia el elemento de salida. Cuando la lentilla electrostática, que está más cercana al elemento de entrada, genera una corriente más alta, una repulsión mayor, y hace que los electrones se agrupen más hacia el centro, el foco
de cruce de estos electrones, ¿tá?, se encuentra más cercano hacia el elemento de entrada y por ende hace que la imagen se amplifique, ¿tá?, como vemos en el esquema. Contrario sería si la lentilla electrostática genera una repulsión menor y utiliza todo el diámetro del tambor, del elemento de entrada, ¿tá? Básicamente lo que va a hacer es un zoom, una especie de zoom, ¿tá?, no electrónico, sino más óptico. Y lo que nosotros vemos es como una ampliación sin pérdida de definición de la estructura, ¿tá?, una muy buena ampliación, ¿tá?, con un ajuste también en el brillo. El elemento de salida también está compuesto por un par de capas, ¿tá?, reciben los electrones y los convierten en luz, y toda esta conversión de rayos X, luz a electrones y viceversa es proporcional, ¿tá?, y es intensificada, es decir, siempre se intensifica la cantidad de emisión con respecto a la que se recibe, ¿tá? ¿Dónde los encontramos? Y bueno, como ya le dijimos, el intensificador o el tambor lo podemos encontrar en múltiples equipos, obviamente en los arcos en bloque quirúrgico, pero también en los angiógrafos y telecomandados de muchos servicios de radiología. Yo más o menos yo le expliqué para que se vean los equipos telecomandados, una pequeña reseña de lo que son los equipos de angiografía, y los equipos de arco en C que se utilizan para varias aplicaciones dentro de tomografía, dentro de bloque quirúrgico, perdón, que ya lo habíamos visto, digestivas, vasculares, de trauma, en neuro, y obviamente también hasta en cirugía plástica, ¿ah? ¿Qué es por definición un intensificador de imagen? Y bueno, es un dispositivo electrónico en el que los rayos X son convertidos en fotones luminosos por sus propiedades de luminiscencia, que luego son convertidos en fotoelectrones, en el fotocátodo. Estos son acelerados en un campo magnético producido por una diferencia potencial y conducido por fosforescencia. Básicamente lo que le acabo de explicar, pero escrito. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una radiología convencional? Y bueno, son las técnicas que se utilizan en los equipos de arco en C. La radioscopía, es decir, la radiología tanto pulsada como continua, ¿tá?, que yo ya les expliqué que todo depende de la distancia o el intervalo entre una imagen y otra, que eso es lo que lo diferencia. Cualquiera de las dos tienen técnicas ajustadas a lo que se necesita, ¿tá? Generalmente para radioscopía se utilizan miliamperes muy bajos, entre 0,2 a 15 miliamperes. Obviamente en convencional se utilizan mayor cantidad de miliamperes, ¿tá? Aunque en detrimento de la baja dosis medida, ¿tá?, que se puede medir a partir de los cambios de miliamper que se obtienen con los ajustes automáticos, tenemos que decir que hay una cuestión de tiempo de radioscopía que siempre juega en contra con las técnicas bien ajustadas que nos pueden dar estos equipos, ¿tá?, para la radioprotección, ¿tá? Si nosotros estamos en estudios vasculares, generalmente los tiempos de exposiciones son muy largos y generalmente las dosis son altas, ¿tá?, aunque el equipo ajuste todo lo que pueda ajustar, ¿tá? Los valores de KB van a depender del grosor y las características de la zona que se va a estudiar. Generalmente se aconseja tener valores altos de kilovoltaje y miliamperes bajos, ¿tá?, para así, disminuir la dosis del paciente siempre que se pueda, ¿tá? Así que las técnicas generalmente son así, son valores de kilovoltaje altos y miliamperes bajos, en selección automática.
el nivel de brillo es lo que nosotros vamos a ir viendo o es lo que nosotros objetivamente vemos en la imagen cuando nosotros queremos cerciorarnos si el ajuste de la técnica es el correcto. En radiología convencional nosotros tenemos densidades, diferentes densidades, ¿ah? Y podemos decir que esta cae dentro de ciertos rangos de densidades o de normodensidades para decir que está correcto. En el caso de los Arcon-C, nosotros lo que vemos son brillo, niveles de brillo y niveles de intensidad de luz, ¿ah? Que es lo que nos está entregando en la imagen. ¿Ah? Como les dije, ven un segundito. Bien. El nivel de brillo seleccionado va a ser mantenido, entonces automáticamente en toda la exposición y se va a condicionar los ajustes de miliamperes por exposímetro automático en función de los distintos groseros atravesados. Entonces, más o menos esto es lo que ya veníamos hablando. El control automático de exposición del equipo va a dar mayor brillo o menor brillo en base al espesor del paciente o la densidad que tiene que atravesar. Por eso en muchos equipos hay que calibrar el ajuste automático en base a lo que puede estar entre medio, como por ejemplo una prótesis de gran densidad como la de KDR. Yo les acuérdese que yo le había mostrado uno de los botones que se pueden utilizar en algunos de los equipos para poder decirle al equipo que guarda, ajustame bien la intensidad y la técnica que me vas a usar, porque si no vamos a barrer todo lo que es parte blanda y demás alrededor de la prótesis y no vamos a ver nada. Eso es muy importante. Siempre va a tomar en cuenta la densidad y el grosor que tiene para ajustar la dosis de forma automática por exposímetro automático. ¿Ah? Las partes entonces del intensificador es un tubo de vidrio al vacío, ¿tá? Que tiene por fuera una carcasa metálica, obviamente que es lo que nosotros vemos, y principalmente tiene el elemento fosforescente de entrada, que está formado generalmente de yoduro de cesio, ¿ah? O de algún otro fósforo similar, donde la idea es convertir esos fotones X en fotones de luz. ¿Ah? Luego, pegado a esta capa, tenemos un fotocátodo, ¿tá? Que es básicamente una capa metálica, normalmente de cesio y de antimonio. Se cortó, profe. ¿Otra vez? Hola. Muchaché. ¿Me escuchan ahora? Hola. Ahora Sí, ahora sí escuchamos. Ay, Dios. El internet acá parece que es bastante malo. Bien. Igual no se preocupen que el video luego, por más que se corte, es un continuo de lo que sí grabó y lo que está bien grabado. Entonces no se preocupen. Seguimos. Como les decía, el fotocátodo es una capa metálica, generalmente de cesio y de antimonio, que transforma esa luz producida por el yoduro de cesio en electrones, básicamente por un fenómeno que se llama fotoemisión. ¿Ah? El número de electrones emitidos por el fotocátodo es directamente proporcional a la cantidad de luz que incide en él. Y por lo tanto el número de electrones es proporcional a la cantidad de rayos X incidentes. Siempre hay una proporcionalidad de emisión, ¿tá? Y siempre se tiende a intensificar la señal de entrada. Por eso se llama tubo intensificador de imagen. Los electrodos de enfoque o las lentillas electrostáticas son las bobinas, ese que les expliqué al inicio, que aceleran y concentran electrostáticamente
los electrones generados por el fotocátodo, aumentando la energía cinética de estos al incidir contra el fósforo de salida. La diferencia de carga entre ellos hacen de que sus gradientes cambien, ¿ah? Y tengamos mayores o menores gradientes, y con esto ajustamos el foco más cercano al fósforo de entrada o más alejado del fósforo de entrada. Y con esto hacemos ampliaciones mayores o menores, ¿tá? Solamente tocando un botoncito, como yo les dije en la clase pasada, ¿tá? Generamos diferentes ampliaciones sin pérdida de calidad de una determinada estructura que está centrada. Luego el elemento fosforescente de salida generalmente está compuesto por sulfuro de zinc y de cadmio activado con plata. Los electrones chocan en él y básicamente lo que se va a producir también es luz. ¿Tá? Y siempre la cantidad de emisión es mayor. Más o menos aquí un esquemita que explica esto. Cada fotoelectrón que llega al elemento fosforescente de salida produce al chocar en él unas 75 veces más fotones de luz de los que fueron necesarios para crearlos, básicamente. Entonces, el cociente, y esto es importante porque es un concepto importante, el cociente entre el número de fotones de luz que se producen en el elemento fosforescente de salida y el número de fotones que se producen en el elemento fosforescente de entrada se le denomina ganancia de flujo. Y esto es importantísimo, saberlo, a estas definiciones. ¿Tá? Básicamente habla que la ganancia de flujo es la diferencia entre la cantidad de fotones que salen del elemento de salida con respecto al elemento de entrada. Básicamente es eso. ¿Tá? Y habla de la eficiencia de los tubos también. Si nosotros tenemos una ganancia de flujo alta, habla de que nosotros tenemos un tubo muy eficiente, donde no necesariamente necesitamos mucha carga que le llegue al elemento de entrada, ya que el elemento de salida va a convertir, va a hacer una intensificación aún mayor de esa señal de entrada. Cuanto mayor es lo que sale del elemento de salida, ganancia de flujo mayor. Ganancia de brillo, otro concepto importante. Habla de la capacidad del tubo para aumentar el brillo en ciertas circunstancias, básicamente. El aumento de la iluminación de la imagen se debe al incremento de los fotones de luz producido en el elemento fosforescente de salida, comparado con el número de fotoelectrones en el elemento fosforescente de entrada, y la reducción de la imagen entre el elemento de entrada y el elemento de salida. La ganancia de brillo, básicamente para que tengan ustedes una idea de lo que es un producto entre lo que nosotros obtenemos entre lo que se llama ganancia de flujo, que vimos recién, y ganancia de reducción. ¿Qué es la ganancia de reducción? Básicamente, ¿me siguen escuchando? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, Se cortó un poco, pero se escucha. Está perfecto. La ganancia de reducción es el cociente entre el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de entrada y el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de salida. Parece un trabalengua, pero muy fácil de entender. Ganancia de reducción quiere decir que qué tanta superficie o qué tanta relación entre la superficie de entrada y la superficie de salida necesito para generar una determinada cantidad de brillo. ¿Tá? Si eso todavía lo comparamos no lo comparamos, sino que básicamente lo enfrentamos con la ganancia de flujo también, obtenemos la ganancia de brillo, ¿tá? Que es una combinación de ambas. Es decir, un buen tubo tiene una buena ganancia de reducción y una buena ganancia de flujo. Necesita poca relación entre el diámetro de entrada y el diámetro de salida, y tiene un elemento fosforescente de salida que genera mucha mayor cantidad o mucha mayor intensidad de luz, de emisión de luz, por fotón que le llega al elemento de entrada. Es una combinación de ambos dos.
Muchos equipos se miden su eficacia en base a esa ganancia de brillo, ¿tá? A esa relación entre los diámetros de entrada y los diámetros de salida y cuánta intensificación tengo, que es básicamente cuánto brillo yo pude producir por fotón de rayos X que me llegan al elemento de entrada. ¿Ah? Los elementos de salida básicamente varían entre 2,5 a 5 centímetros de diámetro, para que tengan una idea, y los elementos de entrada van entre 10 hasta 35 centímetros de diámetro o aún más en muchos equipos. ¿Tá? Y esas relaciones se toman mucho en cuenta a la hora de obtener un equipo que sea eficiente. La ganancia de brillo promedio que dé los intensificadores de imagen varía entre los 5.000 a 20.000, y disminuye obviamente con la utilización, porque estamos hablando que los fósforos se van gastando, ¿tá? Tienen su vida útil. ¿Qué se refiere con intensificador de imagen multicampo? Y bueno, lo que veníamos hablando hasta ahora. La capacidad de nosotros poder generar diferentes ampliaciones de un determinado sector, cambiando la intensidad de repulsión de estas lentillas electrostáticas que tiene el tubo intensificador. ¿Ah? Todos los equipos pueden proporcionar más de un foco. Más de un foco. Es muy poco probable que hoy en día encuentren ustedes un equipo que tenga solamente un foco único y que no permita ampliación. Generalmente los permiten de 1 a 2 ampliaciones más. ¿Tá? Y que para cada marca tiene su valor de campo. ¿Tá? ¿Me dan un segundo? A ver. Muy bien, seguimos. ¿Van Profe, entendiendo una hasta duda. acá? Sí. Te iba a consultar a ver si lo anoté bien. Cuanto mayor es la diferencia potencial entre las lentillas, el punto focal está más cerca de la ventana de salida, ¿no? Cuanto mayor es el La diferencia gradiente. de potencial, la diferencia potencial o la intensidad en la lentilla. Ahí va. Bueno. Supongamos que nosotros podemos definirle un determinado valor a la intensidad de repulsión de estas bobinas. Supongamos que este valor de acá de esta lentilla es de 15. Y acá esta es de 20. Y de esta 25. ¿Tá? Entonces tendríamos 15, 20, 25. ¿Tá? En ese caso,
yo ahí estaríamos con el punto focal, con un gradiente, con una pendiente de mi gradiente, que es con pendiente, básicamente. Si es más chata, más horizontal, el gradiente es menor. Si el gradiente es mayor, es porque hay más diferencia, ¿verdad? Si el gradiente es menor, no hay tanta diferencia entre un valor y otro. Básicamente es eso, cuando yo hablo de gradiente. Entonces, si yo mi gradiente es alto, mi diferencia de potencia entre las bobinas es alta. Entonces tenemos 15, 20, 25. ¿Ah? Y mi foco va a estar cercano a mi elemento de salida. Ahora, si yo le doy, le doy un valor mayor de repulsión a este valor de acá se va a acercar mucho al del inicio. ¿Ah? Entonces, supongamos que van a quedar todas en 15, valor 15. Aunque sea menos para el razonamiento, lo podemos razonar al revés. Ustedes, si quieren, podemos decir que este tiene 15, este 20 y 25, para entenderlo mejor. Así, este tiene 25 y genera más repulsión. Este tiene 20 y genera menos repulsión. Tiene 15 y genera menos repulsión. Lo pueden entender de esa manera. ¿Está? Para explicarlo así y ustedes lo entienden. Si este se llega a colocar en un valor de carga muy cercano a este, es decir, que se vuelva o esta y esta se vuelvan muy parecidos a este, si yo le dije que este era 15, 20, 25, ponele que este aumente la potencia y diga, bueno, yo me quedo en 17, este se queda en 19 y este se queda en 25, o este se queda en 20, este en 22 y en este en 25. Entonces se va a generar mayor carga acá, un poco de mayor carga acá, y acá sigue estando la misma carga. ¿Tá? Esto hace que si esta se genera, se carga más, y esta un poco más, hace que mis electrones se focalicen más y se concentren más hacia el centro. ¿Tá? Tiene que ser así. No vamos a dar la misma carga acá y acá, porque si no, los focos nos quedarían bien. Entonces siempre es una mayor carga en esta, un poco más de carga en esta, y esta sigue estando la misma carga. Entonces, cuando mi gradiente es menor, mi foco está cercano al elemento de entrada. ¿Gradiente se refiere a la diferencia entre Exactamente. las bobinas? Exactamente. Si mi diferencia entre la bobina, ponele que está la 1, la 2 y la 3. Si mi diferencia entre la 1 y la 2 y la 3 es muy poca, ¿tá? Lo que voy a tener es que mi foco está más cercano al elemento de entrada. Si la diferencia es alta, el foco está más cercano al elemento de salida. ¿Entendieron ahí? Sí, profe. Gracias. ¿Tá? Es una cuestión de carga. Cuando yo aprieto un botón y paso de mi foco 25 a 17, hago de que estas dos se carguen con más carga. Entonces realizan una repulsión mayor de esos electrones. Por ende, mi diferencia de potencial es menor. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Vamos a ver si podemos ver algo de monitores. ¿Alguna duda, chicos, mientras abro esto? ¿Es muy entreverado esto o le está resultando fácil? Se va llevando bien, parece. Sí, está Por bien. ahora, bien. Bien, bien. Bueno, otra de las cosas que nosotros vamos a trabajar y es en la que estamos inmersos desde hace muchas décadas es en la cuestión de lo que es monitores. ¿Quién no tiene un monitor en la casa o una televisión o una pantalla o algo por el estilo? Y bueno, lamentablemente nosotros vamos a seguir en la misma. Vamos a trabajar con ellos, vamos a utilizarlos y van a ser parte de nuestra vida diaria.
Y más hoy en día que también están bastante instaurados en todos los servicios de radiología los sistemas digitales tanto directos como indirectos, ¿tá? Donde siempre va a haber un monitor para visualizar la imagen que nosotros obtenemos. Es más, yo acá mismo tengo un equipo ahí al lado, y yo se lo mostré en la clase pasada. Tengo mi computadora, que básicamente es una computadora, con un monitor que me visualiza la imagen que obtengo de la digitalizadora que está al lado. Entonces, es importantísimo saber sobre ellos, ¿ah? Y saber que no son cualquier monitores los que se utilizan en el diagnóstico médico. Son monitores que se les denomina de grado médico, ¿tá? Igualmente lo que vamos a tratar de ver es un poquito las características de los monitores en sí, en general, y cómo funcionan, ¿tá? Obviamente en radiología son los que son empleados para visualizar imágenes provenientes de diferentes modalidades, ¿tá? La forma en cómo se presentan los monitores para cada una de las modalidades va a ir cambiando con cada una de ellas, ¿tá? Y tipos de monitores, hasta, digo, hoy en día existen muchos más tipos, ¿tá? Pero los comunes que podemos encontrar para diagnóstico y en las modalidades son los LCD y los LED, ¿tá? Ya antes existían los CRT, ¿tá? Los de rayos catódicos, hasta hace un tiempo. Yo me acuerdo que yo antes de trabajar en el Pasteur, por ejemplo, con General Electric que tenemos ahora, teníamos un Siemens con un monitor CRT, era un tambor gigante, y bueno, se dejó ampliamente de utilizar en todos lados, ¿tá? Los monitores comunes, la diferencia es que los usamos en el hogar y no tienen determinados requerimientos para nosotros visualizar correctamente las imágenes de tipo médica y para diagnóstica, porque requieren determinadas características de luminosidad, de tipo de monitor, de hasta la tarjeta gráfica y la luz que nos brinda los equipos que usamos para visualizarlo, y que eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Tenemos una caracterización, todos los monitores en general, que podemos contarla de esta manera, como monitores comunes, son los que son usados en el hogar, los de previsualización, que son los que los utilizan las estaciones de trabajo, ¿tá? De un, por ejemplo, digitalizador como este que está acá. Y los monitores diagnósticos son que se utilizan no solamente para la visualización de las imágenes, sino que también para el diagnóstico de estas, y brindan obviamente alta definición y buen contraste, o el contraste aceptable como para nuestra visión, ¿tá? Los CRT, bueno, y acá hablar un poquito de cada uno de ellos. Los CRT son los clásicos tubos rayos catódicos, utilizan obviamente un tubo, es un tubo al vacío con rayos catódicos, así se lo llamó desde el inicio que se los descubrió. Y si la memoria no me falla, creo que está desde antes que se descubrieron los rayos X, porque estamos hablando de que los rayos X tiene su historia a partir de tubos de rayos catódicos. Básicamente lo que hacen es tener un tubo en la parte posterior de ese tubo al vacío, que lanza un haz de electrones hacia una pantalla, que es lo que nosotros vemos, ¿tá? En la parte anterior de ese tubo. Esas pantallas tienen determinadas características que ahora vamos a ver, que nos brindan un determinado píxel, vamos a decirlo así, ¿tá? Hay diferencias, obviamente, entre los monitores de blanco y negro y a color. Y básicamente la diferencia es en el tubo rayo catódico, que básicamente es, en vez de tener un
3 haces de electrones que impactan sobre unidades anteriores en el fósforo que se encuentra en la pantalla, en la parte anterior del tubo. El de blanco y negro básicamente tiene un único tubo generador de electrones, ¿tá? Que va a generar un único haz de electrones y que va a impactar en esas unidades anteriores, que va a dar el blanco o el negro de cada píxel. Nada más que esa es la diferencia. Después también tienen las bobinas electrostáticas y todo eso, y las focalizadoras para el barrido. La pantalla monocromática se integra un solo cañón entonces y un tipo único de fósforo, mientras que en los monitores de color integran 3 cañones, como les acabo de decir, cada uno controla cada uno de los colores, el rojo, el verde y el azul, del sistema RGB. Los cuales, al mezclarse o al dar mayor o menor intensidad en cada uno de ellos, generan un píxel de un determinado color. ¿Tá? Aquí tenemos básicamente la estructura en partes de esto. Tenemos el cañón, ¿tá? Con los cátodos emisores de electrones, básicamente tres cañoncitos. Este es el tubo con los cañones individuales para cada haz de electrones. ¿Tá? Tenemos los ánodos aceleradores, también es como un tubo vacío con una diferencia de potencial que se genera una aceleración de electrones y se hace pasar por estos pequeños orificios que luego, en este sector donde están las bobinas de deflexión, ese haz de electrones se deflecta. Y lo que básicamente produce estas bobinas de reflexión es un barrido de ese haz por toda la pantalla, estimulando unos fósforos que se encuentran en la parte anterior de lo que nosotros veíamos, ¿no? Nosotros que teníamos era el cristal y por detrás teníamos una capa de fósforo, ¿tá? Con una rejilla de abertura que permitía que el haz de electrones incidiera exactamente sobre el fósforo del color que correspondía. ¿Tá? Obviamente el color lo daba el fósforo que se encontraba adelante. Un píxel básicamente se conformaba por 3 unidades, ¿no? Un píxel es muy pequeñito. Si lo acercábamos en un CRT, nosotros lo podíamos ver si acercábamos la vista muy cercano a la pantalla. Pero es un cuadradito con 3 unidades. Cada unidad de esas es un fósforo diferente que da un color de luz diferente. Y que va a brillar dependiendo de la intensidad de electrones que impactan sobre él. Entonces, ¿qué es lo que daba la intensidad de ese fósforo? Y bueno, básicamente cada uno de estos cañones daba mayor o menor cantidad de electrones dependiendo del color que se quería generar en ese píxel. De eso se trataba. Nosotros teníamos un cañón que emitía electrones y que dependiendo de esa cantidad de electrones que se emitían, eran los que iban a llegar a ese fósforo. Y ese fósforo que podría corresponderse al rojo, por ejemplo, y podía brillar más o brillar menos en función a esos electrones que le llegaban. ¿Tá? Y esa combinación de cantidades de electrones que impactaban en cada uno de esos píxeles, o en esa tríada, daba un color específico que nosotros lo veíamos a lo lejos como un color específico en un píxel. Y luego se formaba toda la imagen en la conjunción de todos los píxeles. Básicamente así era como funcionaba. ¿Ah? La trayectoria siempre era un barrido en sentido vertical y horizontal. ¿Ah? Básicamente una frecuencia entre 56 y 120 veces por minuto, es decir, en Hertz, medio básicamente. Y bueno, nada más. Yo creo que ya les dije todo, cómo funcionaba y el barrido cómo era que existía. Porque esto de filtrar es lo que yo les mostraba acá, que son, básicamente estas son rejillas de apertura. Básicamente filtraba cualquier haz que no incidía específicamente sobre uno de esas unidades de cada píxel, de ese fósforo individual. Para eso servía. Los LCD básicamente son monitores de cristal líquido, que se les llamaba, ¿tá?
tenían dos capas de cristales polarizados entre los cuales se ubicaban moléculas de cristal líquido. Estas tenían la particularidad de compartir las mismas propiedades del líquido y del sólido, por eso se llamaba cristal líquido. ¿Tá? Moléculas que eran capaces de orientar la luz, ¿tá? Proveniente de una fuente artificial, ¿tá? Que generalmente era un tubo fluorescente ubicado en la parte trasera. ¿Tá? Y los LED, lo único que cambiaba era la fuente de luz, nada más. En vez de tener una lámpara posterior que generaba la luz artificial, que luego era una luz que se hacía pasar por este cristal líquido que llegaba a tener una determinada conformación en base a la luz que dejaba pasar o no, que ahora vamos a ver bien cómo es que funciona. Luego lo que se hizo, se cambió a estas lámparas fluorescentes y se le colocó básicamente o todo un panel de LED posterior o un acrílico que solamente tenía LED en los bordes del acrílico. El acrílico era toda la pantalla, en la parte posterior, que tenía LED en los bordes y eso daba bastante una imagen una luz bastante homogénea. ¿Tá? La idea era gastar menos y que fueran más económicos los equipos y más chatitos. ¿Tá? Esperen que yo quiero ir a la página donde les muestro esto, así lo entienden mejor. Yo tenía hasta la página de eso. Está muy buena. A ver si las puedo compartir con ustedes. Bueno. No se cortó, mire que estoy acá, pero estoy buscando dónde era que tenía la página para mostrarle las partes del cristal líquido y cómo podíamos hacer que estaba muy bueno, tenían una animación de las partes del cristal líquido muy parecida a lo que está en la presentación. A ver, aquí está. Perfecto. A ver, déjenme compartir. Vamos a la página directo. Muy bien. ¿La ven todos? Sí. Aquí tenemos. Perfecto. Mejor que esto no van a encontrar para entender cómo es que funciona un cristal líquido. Las capas son varias, ahora las vamos a ver una por una si quieren, pero muy por arriba. La idea es mostrarles a ustedes cómo es, básicamente cómo funciona. ¿Tá? Esto es un píxel, muchachos. Eso es un píxel con divididas sus capas, y en el medio, esto que ven acá, sería esa proteína artificial, esa proteína que básicamente
cambia su conformación en base al voltaje que se le aplica o a la diferencia potencial que se le aplican por encima y por debajo del mismo. ¿Tá? Viene en su parte posterior, ¿tá? Esto que vemos acá, que es la luz, la fuente de luz, que es LED, que puede ser un acrílico iluminado lateralmente, como un LED que directamente da hacia el cristal líquido. Denme un segundo. Perdón, chicos, en cada intervalo que hago yo voy y saco una placa y vengo. Les decía, tenemos una laminita, esto puede ser, como les dije, o un acrílico que se ilumina por LED lateralmente. Imagínense un rectángulo donde en sus lados tienen unas láminas de LED. Y eso genera una luz bastante intensa y bastante homogénea, o si no, directamente una placa de LED por detrás. Lo que le sigue es un polarizado que lo que permite es tener a ver si lo vemos. A ver si vamos ahí, acá. Tenemos un filtro polarizado que lo que nos permite es focalizar la luz que tenemos como fuente para que ésta se disponga en una única dirección y que siempre sea homogénea la dirección en la que incide esa luz sobre el cristal líquido. ¿Tá? Entre medio de este filtro y antes y después de esta capa de cristal líquido tenemos obviamente unos transitores, ¿tá? Y capacitores de toda una matriz de electrónica, que es lo que nos genera la carga necesaria para cambiar la conformación de esa proteína. ¿Tá? Básicamente son polos antes y detrás, con capacitor y transistor, con una matriz de TFT, pero para cristal líquido muy fina, que generan la carga suficiente como para que las proteínas cambien su conformación y que la luz que pase sea de mayor cantidad o de menor cantidad y con una determinada dirección. ¿Tá? No es que, a ver, lo que hace básicamente es cambiar la cantidad de luz que atraviesa o permite dejar atravesar determinada cantidad de luz. Por delante de ello va a tener un filtro de color, cada uno con un color específico, y que obviamente va a incidir sobre ella esa luz con esa dirección y con esa intensidad. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Posterior a estos filtros, tenemos otro filtro polarizado que deja pasar la luz de una única dirección. ¿Tá? El polarizado es eso, básicamente es una lámina que deja pasar la luz de una dirección específica, en una dirección específica. ¿Tá? Y al tener dos polarizados, hacemos que la luz que pase solamente sea en una única dirección, ¿tá? Específica, tanto el antes como el que está por después de cristal líquido. Y lo que llega a la parte más anterior, básicamente es la suma de la luz que pudo atravesar con una determinada intensidad y con una determinada conformación, con una determinada dirección. ¿Tá? Si nosotros venimos
al esquema este. Y si tuviéramos la posibilidad de cambiarle el voltaje, ¿ah?, que nosotros tenemos, nosotros tendríamos la chance de producir un color determinado. ¿Ah? Entonces, mire lo que pasa si yo le cambio el voltaje, o por lo menos, supongamos que tenemos 0 voltaje. No hay voltaje o no hay carga en los TFT, en los transistores, como para darle voltaje al cristal líquido, al píxel, ¿tá?, o a los subpíxeles, porque nosotros les llamamos a cada uno de las unidades para cada uno de los colores subpíxeles. Y cada subpíxel tiene polos antes y después del cristal líquido. Si nosotros no le damos carga, lo que vamos a ver es un píxel negro. ¿Está? Si nosotros le damos carga, ¿tá?, al rojo, y empezamos a darle carga al rojo, la luz incide en esta dirección y empieza a cambiar su conformación de solamente el subpíxel del rojo. La enzima, ¿tá?, esa proteína artificial, cambia su conformación y deja pasar la luz, cambiándole la dirección en la que incide sobre el filtro rojo. Y cuanto más cercana a la dirección en la que el polarizado más cercano a la pantalla deja pasar, va a pasar más luz. ¿Ah? ¿Vieron cómo cambia la conformación del haz de luz y empieza así a verse el color rojo intenso? Pasa lo mismo si empezamos a darle voltaje a los otros subpíxeles. ¿Ah? Si le damos solo al verde, pasa solo el verde. ¿Por qué? Porque la proteína, aquí cambia la conformación solamente del subpíxel verde, ¿ah?, y hizo que el haz de luz que le llegaba en una dirección cambiara de dirección y a su vez tuviera una determinada intensidad. ¿Tá? Cuanto menos voltaje, la dirección es más alejada a la necesaria para que pueda pasar toda la luz por ese polarizado más posterior, y si no tiene voltaje no pasa nada de luz. Las combinaciones de cada uno de sus píxeles, si supongamos que nosotros le damos esta corriente al rojo, esta corriente al verde y esta corriente al azul, vamos a tener una combinación determinada para ese píxel que nos va a dar el color de ese píxel, ¿no? Las combinaciones de potenciales en cada uno de los subpíxeles. ¿Entienden esto hasta acá? Hola. ¿Entendieron todo hasta acá? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Después en la presentación está el link para poder hacer esto ustedes en su casa y se van a dar cuenta bien de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Deben un Entonces, segundito. Sí, diga. Entonces, según el voltaje de cada uno de los colores rojo, verde o azul, eso va a formar el color que te muestra la pantalla, básicamente. El La píxel. combinación de eso. El píxel. Exactamente, el píxel. Deben un segundito.
Muy bien. De momento a otro siempre plaquita. Chicos, seguimos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Entendieron bien esto? Silencio total. Muy bien. Sí, profe, se entiende. Disculpe que a Perfecto, mí perfecto. me anda trancada la computadora, pero me Tranqui, cuesta tranqui. activar el Puedo micrófono. ser yo también, puedo ser yo que estoy con un poco de internet. Muy bien, entonces en la presentación vemos lo mismo, yo les puse un video para mostrarles exactamente lo mismo, pero yo les dejé links acá arriba, hagan en su casa, jueguen con esto y se van a dar cuenta bien cómo es que funciona esto. El key, el key de todo esto, la cuestión de todo esto es cómo manipula el haz de luz que incide para dar el color al final. ¿Está? Y la idea es, general, para el entendimiento de esto, es que yo con el cristal líquido hago que me cambie la dirección de la luz, básicamente. ¿Está? Hablando mal y pronto. Y al cambiar la dirección de la luz, hago que la luz, pase por el filtro que está más distal a mi fuente de luz. ¿Está? Y ya con un color que pase por el filtro polarizado. Y ya con el color correspondiente a cada subpíxel. ¿Está? La combinación de colores que pasan por esos filtros polarizados y que llegan a la parte más anterior hace el color del píxel correspondiente. ¿Está? En resumen, es eso. Bien, y esto es lo que les decía hoy de la diferencia entre los LCD y los LED, que lo único que cambia es el backlight que se utiliza o la fuente de luz que se utiliza para generar la iluminación de estos monitores. ¿Qué pasa con los monitores hoy en día y que andan por ahí, de los OLED y todo eso? Son tecnologías mucho más superiores en las cuales ya dejan de tener fuentes de luz blanca posteriores, sino que hacen que cada píxel sea un LED, para que tengan una idea. De eso se trata. Entonces, por eso pueden generar imágenes tan nítidas, porque acuérdense de esto, siempre cuanto menos pasos tengamos, mejor es. Muy nítidas, y generamos monitores muy finos también. Muy finos. Ideales para 4K. Ahora, el que se compra un monitor de 4K, por favor que tenga algo que le muestre las imágenes en 4K, porque si tenemos un monitor de 4K, pero tenemos un cable que no nos da ni señal HD, no nos sirve de nada tener un monitor de 4K. Pero bueno, ya me fui del tema. Monitores entonces. Vimos entonces los CRT y vimos los LED. Y lo que nos quedaría es ver todo lo que concierne a los parámetros que nos diferencian los monitores comunes de los monitores de grado médico. ¿Está? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar para la clase que viene estos parámetros, pero solamente a modo de adelanto, quiero que tengan en cuenta de que no son cualquiera los monitores de grado médico, por eso se les llama monitores de grado médico, y toman en cuenta muchos parámetros como por ejemplo el propio tamaño, la resolución que nos brinda, la luminancia, la LUT o Lookup Table, que eso vamos a ver que es una tabla de ajuste que tiene que brindarle a la tarjeta gráfica para que ésta emita una determinada señal. Las curvas GCF o curvas gamma para monitores grado médico y que apliquen para el sistema DICOM. Y, bueno, obviamente los contrastes que pueden generar estos monitores. ¿Está? Bueno, chicos, nos estaríamos viendo. ¿Alguna duda hasta acá?
¿No va a monitor entonces para el parcial? No, iría más o menos hasta lo que dimos hasta ahora. Capaz que les puedo preguntar algo muy sobre lo que vimos recién de cómo es que se generan un color en un píxel o algo por el estilo, o algunas características de los RT y esas cosas. Pero no creo que les pregunte sobre esto último que le acabo de decir, sobre tamaño, resolución, iluminancia, GSF, contraste, todo eso no lo estaríamos viendo para el parcial, sino que ya quedaría para el examen. Es algo muy importante esto, pero bueno, quedaría para el examen. ¿Tá? Acuérdense que para el examen pueden aparecer algunas curvas como esta, ¿tá? Y las diferencias entre curvas más cercanas a los valores de GCF o más alejadas a los valores de GCF. ¿Tá? ¿Alguna duda, chicos? Buenas, Perdón entonces, este fin de lo posible ya alarga los parciales. Sí, tengo que aprovechar este fin de semana. Generalmente todos los sábados yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 8 del domingo. Generalmente lo utilizo para eso, en algún tiempito que me dejan. Me siento con la computadora y empiezo a enviar los parciales. ¿Está? ¿Y las clases? Ah, y las O sea que clases, está. sí. Yo creo Sí, que capaz las dos que últimas. si me Queda dejan la anterior. voy a tratar de que en estos días, si estoy en casa, porque generalmente para hacer eso lo tengo que estar en casa, donde tengo un internet mejor y más estable, y lo envío. ¿Está? Igualmente estas clases ya están, son iguales, son las mismas, así que no se preocupen. Bueno, vale. Gracias. Hasta luego, que pasen bien. Buenas, Hasta luego. profe, gracias. Chao, Chao, profe. gracias. Nos vemos.